Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino, les agradezco mucho que me escuchen. Este es un espacio dedicado a los temas de largo aliento y hoy lo que quisiera platicar con ustedes es un poco continuación de lo que hemos estado comentando en otras ocasiones y que tiene que ver con este gran esfuerzo que hacemos los seres humanos por tratar de entender nuestro entorno, nuestro contexto, dado que no estamos hechos para eso. Nosotros nos gusta imaginarnos como Homo sapiens, como nos pusimos en la clasificación, el hombre sabio, el que entiende, pero la verdad es que no entendemos mucho. Lo que tratamos de hacer es ir comprendiendo lo que nos ocurre, pero estamos intrínsecamente impedidos de hacerlo. No podemos, como todos los demás animalitos, tenemos algunas cosas que podemos percibir mejor que otros. Nosotros los seres humanos, como muchos primates, tenemos la ventaja de poder ver colores, de tener una visión privilegiada comparado con otros animales, pero no tenemos el olfato que tiene, por ejemplo, el perro, no tenemos la capacidad auditiva que tienen los murciélagos, dependemos mucho de nuestra vista, que se fue desarrollando conforme fuimos evolucionando a partir de animalitos chiquitos que comían frutas y los colores eran importantísimos para distinguir qué fruta era buena y cuál no. Le fuimos atinando porque si no, no estaríamos aquí. Pero este proceso nos ha impedido, como a todos los demás animales, el tener la percepción correcta de todo lo que ocurre afuera de nosotros. Eso no lo podemos tener. Sin embargo, nosotros queremos tenerlo y queremos porque a nosotros, única especie, le tocó la posibilidad de hablar y conforme empezamos a hablar, empezamos a pensar. Nuestro pensamiento es esencialmente construido con base en palabras, aunque no es la única forma. Y esto nos hace tratar de darle un sentido a cosas que no necesariamente lo tienen, pero nosotros necesitamos que lo tengan. Entonces tratamos de irle construyendo esta explicación. Esa es la razón por la cual los seres humanos vivimos alrededor de historias. Esto se ha hecho famoso recientemente gracias al libro Sapiens, o en español De animales a dioses, que escribió este profesor israelí Yuval Noah Harari, muy famoso. El libro es bastante bueno, muy bien escrito, muy agradable, y hace popular esta idea de que construimos el mundo alrededor de las historias. Esto no es una idea del señor Harari, esto es algo que viene de hace muchísimo tiempo. Incluso podría uno pensar que varios de los diálogos de Platón están construidos alrededor de esta explicación. La anécdota más famosa o la imagen más famosa es la caverna, en donde se va construyendo el mundo con base en el reflejo de las sombras que se van teniendo alrededor de la hoguera, de la fogata que hay al interior de la caverna. Pero desde hace muchísimos años, desde hace siglos, los seres humanos sabemos que nuestra concepción de la realidad es incompleta y que en realidad lo que nos guía es esta construcción de historias, de conceptos que vamos desarrollando. El detalle alrededor de estas ideas y de estos conceptos es cuáles son creíbles, cuáles nos sirven y cuáles no. Y esto es lo que va configurando la manera como vamos haciendo nuestras sociedades. No podemos tener certeza porque no había escritura, sin embargo, las primeras señales muy claras de, podemos decirle así, cultura simbólica de los seres humanos, se da hace 50,000 años alrededor de las pinturas que aparecen en las cuevas y de las figuritas que todavía hemos encontrado algunas de ellas en distintos lugares, figuritas sobre todo en la zona central de Europa, alrededor del Danubio, y pinturas en las cuevas en
casi todos los lugares que tienen costa, notoriamente el sur de Europa, pero también en Indonesia. Debe haber habido más, pero cuando fue subiendo el mar hace 12.000 años, probablemente mucho de esto quedó ya destruido. Pero con esa información nos queda más o menos claro que lo que los seres humanos en ese entonces utilizaban como referencia era la vida alrededor de los animales. Es perfectamente lógico eso debido a que vivíamos de los animales. Éramos esencialmente carnívoros, aunque comíamos otras cosas. La mayor parte de la dieta provenía de animales. Gracias a esto fue que logramos que nuestro cerebro se fuera haciendo más grandote y gracias al fuego y a cocinar la carne fuimos logrando que la panza se fuera haciendo más chiquita. No se pueden las dos cosas al mismo tiempo. Entonces fuimos desarrollando estas ideas alrededor de los animales, que probablemente la mejor imagen que tenemos de tiempos recientes que pueda parecerse a aquello es lo que llamamos la visión chamánica. La palabra chamán tiene que ver con culturas de Siberia en el siglo XVI y XVII. Evidentemente no sería ese el nombre que había hace 50.000 años, pero el conjunto de símbolos y de rituales que aparecen en esta cultura existe no solo en Siberia, existe en toda América, existe en distintas partes de África y también en las culturas más antiguas de Europa, insisto, hace 50.000 años. Esto puede estar asociado, si efectivamente la idea de los chamanes es correcta y nos permite imaginar el pasado, está asociado con la existencia de esta dimensión distinta a la nuestra, en la cual es posible hablar con los animales. Otra vez suena muy lógico, nosotros empezamos a hablar y bueno, los animales pues no pueden hablar con nosotros, pero tal vez haya un lugar donde sí se puede. Y este lugar donde sí se puede, esta otra dimensión, nos permitiría verificar pues cuándo va a pasar la manada para poderla atacar y comernos a los animalitos, o cuándo va a venir el león para no estar y que no nos vaya a comer. Y este proceso para entrar en la otra dimensión exigiría un paso inverso al nacimiento. Entonces, en varias de las cuevas en donde hay pinturas existen dos espacios, un espacio grande donde aparentemente estaría reunido todo el gran grupo de humanos que se habrían juntado para esa ocasión, y un espacio pequeño a donde solo entraría el chamán, previo a lo cual debería entrar en un estado alterado. Todo indica, acabo de ver un artículo muy reciente, que esto lo habrían logrado con técnicas de respiración, falta de oxígeno, hipoxia, para con ello entrar en este estado alterado y poder, con base en ello, tener el trance necesario para estar en la otra dimensión, hablar con los animales, ponerse de acuerdo, regresar y decirle a la gente. Y esto aparentemente habría sido nuestra primera interpretación del mundo, a la cual le sumamos posteriormente la posibilidad de que uno de nosotros no solamente fuera a hablar y regresara, sino que viviera allá, en la otra dimensión. Y este otro que se fue a vivir a la otra dimensión fue un antepasado que muere y lo convertimos en un antepasado que se ubica en este otro espacio y desde ahí nos puede cuidar. Y cuidar significa cuidar al grupo entero, promover la cooperación al interior, castigar a quien no lo hace. Y esto es lo que rompe el límite natural de una banda humana. Lo hemos platicado aquí, el investigador británico Robin Dunbar ha definido que el número máximo de seres humanos que puede haber en un grupo natural es de 150, y estimó esto con base en el tamaño de la corteza frontal cerebral comparado con el tamaño del cuerpo, y hay una correlación entre ese espacio y el tamaño de la banda para distintos tipos de animales. Tiene lógica otra vez, en esta región del cerebro es donde identificamos a las otras personas no por el rostro, sino por
por nuestra historia común con ellos, para saber si es confiable o no otra persona. Y esto es importante porque acuérdese, somos una especie social, necesitamos cooperar entre nosotros. Entonces, pues yo tengo que cooperar con el que coopera conmigo y tengo que cuidarme del que no es muy cooperativo. Entonces necesito acordarme cómo me fue la vez pasada que tuvimos un trabajo conjunto. Usted me ayudó, pues yo lo ayudo ahora. Usted no me ayudó, pues ahora no lo ayudo yo, porque de otra manera pues van a acabar abusando de mí y esto no va a funcionar. Esto nos permite, insisto, naturalmente mantener un grupo pequeñito de seres humanos alrededor nuestro. Usted se puede acordar muy bien de cuál es su historia común con su familia cercana, con sus primos o tíos, algunos de ellos, con compañeros de trabajo, pero si usted hace la lista verá que no va a llegar a 100. De hecho, la mayor parte de los seres humanos con 60 nos andamos contentando, ya arriba de eso se nos empieza a complicar, pero pues el límite técnico, digamos, serían 150. Romper esto exige que ya no dependa nuestra confianza en alguien de nuestra historia común, sino de alguna otra referencia, y esa referencia era el antepasado común, y esto permitió grupos más grandes, 200, 300 personas viviendo en el mismo lugar. Esto ocurrió hace 15,000 años en la zona que hoy es Israel, y cuando termina esta muy breve época casi glacial que se llama Younger Dryas, por ahí del 11,700 antes de Cristo. En ese momento ya habíamos vivido muchos años juntos en grupos grandecitos, todo el año en el mismo lugar, y ya habíamos empezado a ver pues cómo se reproducían los animales y cómo se reproducían las plantas, y empezamos a alterar estos procesos haciendo lo que nosotros hoy llamamos agricultura y ganadería. Este proceso de agricultura y ganadería se vuelve exitoso terminando esta pequeña edad glacial, porque el clima empieza a ser bastante mejor y la agricultura se vuelve exitosa. Mucha gente tiene duda de por qué la agricultura se hizo exitosa, considerando que las personas que viven de la agricultura se enferman más que las personas que vivían de cazar y recolectar. Peor cuando hay animales. Buena parte de las enfermedades que tenemos vienen de los animalitos, y es vivir junto a ellos lo que nos empezó a causar esto. Los restos humanos que tenemos de la época nos muestran que los agricultores son más chiquitos en talla, en fuerza, de lo que eran los cazadores recolectores, pero la agricultura permite más seguridad que la cacería, y además permite grupos más grandes, y una vez que el grupo es grande puede atacar a los que no son tan grandes. Y lo que ocurre a partir de más o menos hace 9,000 años es una invasión de los agricultores de Oriente, Medio Oriente, hacia Europa y hacia Asia Central. Y es una invasión, prácticamente sustituyen a toda la población que vivía en esa región. Quedan algunos grupos muy al norte de Europa, al norte de Asia, pero todo lo demás prácticamente es invadido por este nuevo grupo de agricultores, que conforme van haciendo grupos mayores, van necesitando pues ya encontrar algo mejor que el antepasado. O sea, el antepasado sí sirve, pero para 300, 400, 500 personas. Más allá de eso, pues ya ni se acuerda quién fue el antepasado. Y entonces lo que hicimos fue ir construyendo ciudades en las cuales pues había los barrios que estaban asociados a un clan descendiente de un antepasado. Y estos barrios vivían en conjunto en la ciudad, para lo cual uno de los antepasados se convierte en más importante que los otros y pasa de nivel de antepasado a diosecito, y este diosecito pues es el dios del pueblo. El conflicto entre los distintos clanes tiene que resolverse a través de un sistema diferente al que nos permitía el antepasado al interior del grupo. Al interior del grupo yo confío en cualquiera porque somos descendientes de la misma persona.
de forma real o figurada, pero lo somos. En cambio, en una ciudad, distintos grupos, cada uno con su antepasado, pues no tienen ninguna razón para confiar unos en otros. En alguna ocasión se lo platiqué con el ejemplo de los Yáñez, los López, los Hernández, y la única solución que se encuentra es lo que ahora nos da mucha risa, el ojo por ojo, diente por diente. Un mecanismo para que si un grupo ataca al otro, haya una venganza controlada, para evitar la matazón que siempre ocurre cuando esto no existe. Una vez que logramos constituir estos grupos, los dioses van evolucionando por su cuenta en dioses cada vez más grandes, cada vez más poderosos, cada vez más complejos, a partir de la escritura con una cantidad impresionante de historias a su alrededor, pero ellos nos dan una gran ventaja, nos dicen cuál es la historia sobre la que debemos vivir. Y así funcionamos por mucho tiempo. En otra ocasión platicaremos cómo nos fuimos moviendo de tener un montón de diosesitos a tener menos dioses pero más poderosos, a tener un solo dios y eventualmente a no tener ninguno. Y este es el proceso que ocurre en Europa alrededor de la invención de la imprenta. Esta es la parte complicada del asunto, porque en el momento que yo ya no tengo a Dios como referencia, ¿de dónde saco yo qué es verdad y qué no es? ¿Cómo sé cuál historia debo creer y cuál no? El primer intento es esta construcción de la razón como alternativa. Es un poco el gran esfuerzo de Descartes. Pienso, luego existo. Es decir, desde mi pensamiento puedo construir la explicación del mundo. Suena bonito, tuvo un impacto relevante, pero no da. La razón no es suficiente, porque la verdad es que usted y yo no tomamos decisiones con base en la razón, tomamos decisiones con base en nuestros sentimientos, a los cuales la razón les ayuda cuando se puede, cuando hay tiempo, cuando tenemos la paciencia necesaria para pensar. Pero la mayor parte de las ocasiones nuestras decisiones están guiadas por los sentimientos, por las emociones, y ahí pues el pienso, luego existo, se nos complica. No funciona adecuadamente. Y esto lo que implica es que la idea de razón no alcanza a ser suficiente para explicar. Y de ahí viene una interpretación un poco distinta, que es la que hasta el día de hoy está funcionando. Espero que así siga. Y es que nosotros podemos tratar de entender lo que ocurre en el mundo con base en la percepción que tenemos, que podemos ir perfeccionando con base en nuestra razón. Y esto es lo que llamamos ciencia. Desde el principio, la ciencia no busca una explicación. La ciencia lo que busca es tener explicaciones que son temporales, transitorias, que nunca son perfectas, y desde el principio se sabe que nunca podrán serlo. Desde el mismo Francis Bacon, y sin duda desde Galileo, está clarísimo que lo único que tenemos es que vamos entendiendo cada vez un poco más, pero que nunca vamos a entender todo. Para quien no estudia la ciencia, quien no se dedica a la ciencia o quien la ve desde lejecitos, esto no está tan claro. Mucha gente dice es que los científicos y los tecnólogos creen que lo saben todo. No, la verdad es que es perfectamente claro que no solo no saben todo, sino que no lo van a saber jamás, ni ellos ni ningún otro. Lo que tenemos son explicaciones parciales, transitorias, que nos van sirviendo para hacer las cosas un poco mejor cada vez. Y un poco mejor, pues es esto, es podernos comunicar ahora a través de este sistema que no teníamos hace 10 años y que no teníamos hace 100 años, ni 1000 años, ni 10,000. Hemos ido perfeccionando estas cosas, pero esto no significa que estemos entendiendo lo que ocurre, y no lo vamos a entender jamás. Y este es el gran conflicto de los últimos 500 años, es el darnos cuenta que no hay una verdad y no vamos a llegar a ella jamás. Pero esto no significa que cualquier cosa pueda valer lo mismo. Este es el problema en el que estamos hoy. Esta visión del mundo que se ha dado en llamar posmodernista nos ofrece la idea de que cualquier cosa vale más o menos lo mismo y que la ciencia es un discurso más como cualquier otro. Esto no es correcto. No estamos hablando de la construcción de una historia como
alguna de las religiones, o como alguna mitología, o como la explicación que pueda dar cualquier político sobre lo que está ocurriendo. No, la ciencia lo que trata de construir, insisto, son estas explicaciones que son temporales, transitorias, que nos van a permitir entender cada vez mejor las cosas, pero que no son iguales a cualquier otro tipo de explicación. Se han ido construyendo con base en nuestra percepción del mundo perfeccionada a través de herramientas que hemos ido logrando construir y a través de mecanismos para evaluar cuáles de las explicaciones están siendo mejores unas que otras. Por eso la ciencia es algo distinto. No es algo que pueda borrarse simplemente y que bueno, pues es lo mismo el utilizar alguna medicina de hierbas o alguna homeopatía que lo que están haciendo los que construyen desde la ingeniería genética. Hay una diferencia y es una diferencia abismal y es importante tenerlo claro y vamos a seguir platicando de esto, pero ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por este tiempo conmigo, yo le agradezco para seguir hablando de estos temas de largo aliento. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.